¿Cómo empieza el fin del mundo personal? ¿Con un estruendo? ¿Un grito? Para Alba Herrera, empezó con el chirrido agudo de la tiza en una pizarra desconocida y el murmullo constante, denso como el aire viciado, del pasillo del Instituto de Educación Secundaria El Espinillo. No era el fin del mundo, por supuesto, solo el primer día en un universo ajeno, un planeta hostil disfrazado de instituto público en Villaverde Bajo, Madrid. Un universo a años luz de la ordenada tranquilidad de su antiguo colegio concertado en Segovia. Alba apretó la correa de su mochila, un gesto inconsciente para anclarse a algo familiar en medio de aquel caos. Las paredes, un mosaico de colores chillones, carteles medio arrancados y grafitis, algunos artísticos, otros meras firmas ilegibles, parecían vibrar con la energía desbordante y caótica de cientos de adolescentes. El olor era una mezcla extraña de productos de limpieza baratos, sudor adolescente y algo indefinible, quizás desesperanza o simple indiferencia. Nada que ver con los pasillos silenciosos y el olor a cera de su antiguo centro. Su madre lo llamó una oportunidad para conocer otras realidades. Su padre, ingeniero informático pragmático, un ajuste presupuestario necesario. Alba aún no sabía cómo llamarlo, pero la palabra error flotaba insistentemente en su mente. Se sentía dolorosamente visible, como un neón parpadeante en mitad de la noche. Su piel pálida, casi translúcida, su pelo rubio ceniza recogido en una coleta funcional, sus gafas de montura discreta y su ropa neutra, elegida precisamente para no llamar la atención, parecían gritar nueva y diferente. Las miradas no eran directas, no al principio. Eran rápidas, de soslayo, acompañadas de susurros ahogados y alguna risita que se cortaba cuando ella giraba la cabeza. Sentía cómo la escaneaban, la catalogaban, la juzgaban en segundos, y entonces lo vio. Apoyado contra la pared desconchada cerca de la máquina de bebidas, rodeado de un séquito ruidoso, estaba él, Mateo Vargas. No necesitaba que nadie se lo presentara. Su presencia llenaba el espacio, una mezcla de chulería estudiada y una confianza que bordeaba la amenaza. Piel morena, pelo oscuro corto con un degradado impecable, ropa de marca o imitaciones muy logradas, zapatillas deportivas que costaban más que todo el armario de Alba junto. Su mirada oscura se cruzó con la de ella por una fracción de segundo, lo suficiente para que Alba sintiera un escalofrío. No había hostilidad abierta, aún no, pero sí una evaluación fría, casi depredadora. La mirada de quien decide si eres una presa fácil o un obstáculo insignificante. Mateo dijo algo en voz baja a uno de sus acólitos, un chico corpulento con una camiseta de fútbol. Ambos rieron, una risa corta y seca que resonó en el estómago de Alba. Ella bajó la vista rápidamente, apresurando el paso hacia la secretaría para recoger su horario. Sentía la espalda ardiendo, consciente de que seguían observándola. El primer día, y ya tenía un mal presentimiento, una bola de ansiedad instalada bajo las costillas. El fin del mundo personal, quizás, no empezaba con un estruendo, sino con una mirada y una risa en un pasillo abarrotado. Los primeros días fueron una lección acelerada de supervivencia invisible. Alba perfeccionó el arte de caminar pegada a las paredes, de mirar fijamente sus zapatillas, de volverse etérea en las aulas abarrotadas. Buscaba la seguridad de la biblioteca en los recreos, un oasis de silencio relativo regentado por una bibliotecaria amable pero desbordada. Su objetivo era simple: completar los 4 años que le quedaban de instituto con el mínimo de interacciones y daños colaterales. Pero Mateo Vargas y su grupo, compuesto por chavales como el corpulento de la camiseta, apodado El Rulo, y una chica de mirada dura y maquillaje excesivo llamada Jessica, parecían tener otros planes. Empezó sutilmente. Un mote susurrado al pasar, lechuguina. Una risita cuando tropezó con una mochila convenientemente colocada en su camino. Comentarios sobre su ropa, vas a un funeral, pava, o su forma de hablar, más suave y menos cargada de jerga que la del resto. Alba intentó aplicar la lógica que le funcionaba con los problemas de matemáticas o los códigos de programación que aprendía con su padre. Si ignoras la variable disruptiva, quizás desaparezca. Pero el acoso no era una ecuación, era un organismo vivo, mutante, que se alimentaba de su silencio. «¿Qué pasa, Blanquita? Te comió la lengua el gato», le espetó Mateo un día en la cafetería, bloqueándole el paso con una sonrisa torcida. Alba murmuró un «perdona», casi inaudible, y trató de esquivarlo. Él se interpuso de nuevo. Que te he hablado». El Rulo y Jessica rieron detrás de él.
El ruido de la fetería pareció disminuir y Alba sintió como varias cabezas se giraban. Su pulso se aceleró. Quería evaporarse. Consiguió escabullirse, pero el corazón le latía con fuerza y las manos le temblaban. La invisibilidad ya no era una opción. El acoso escaló. Un día su estuche desapareció de la mochila. Otro encontró un dibujo obsceno garabateado en su cuaderno de física. Los empujones accidentales en los pasillos se volvieron más frecuentes, siempre acompañados de un «¿No miras por dónde vas, fantasma?» Fantasma. Ese era otro de sus motes. Le dolía más que lechuguina. Significaba que no existía, que era aire. Y entonces el ataque saltó al mundo digital. Empezó con mensajes anónimos en un foro no oficial del instituto, comentarios crueles sobre una foto suya sacada de contexto. Luego alguien, Alba no tenía dudas de quién estaba detrás, creó un grupo de WhatsApp llamado La Fantasma del Espi. Alguien la añadió brevemente, lo justo para que viera el nombre y algunos de los primeros memes ofensivos sobre ella antes de expulsarla. Se sintió violada, expuesta de una manera nueva. El acoso ya no se limitaba a los muros del instituto, la perseguía hasta su habitación, hasta la supuesta seguridad de su móvil. Se aisló aún más. Sus notas, siempre brillantes, empezaron a resentirse. Comía sola y rápido en un rincón de la biblioteca, si es que comía. Las noches se llenaban de ansiedad, repasando cada incidente, cada mirada, cada palabra, intentando encontrar una lógica, una razón, una salida. Se sentía atrapada en una red pegajosa, y cada intento de liberarse solo la enredaba más. Fue durante una de esas tardes grises en la biblioteca, escondida detrás de una pila de libros sobre la guerra civil, cuando notó a otra chica sentada a unas mesas de distancia. La había visto antes. Laila Hamoud. De origen marroquí, con unos ojos oscuros e inteligentes y un aire de tranquila observación. Llevaba un hijab de color azul pálido y solía dibujar en un cuaderno grande. No pertenecía al grupo de Mateo, pero tampoco parecía encajar en ningún otro clan claramente definido. Era una isla, como Alba, pero una isla con una calma que Alba envidiaba profundamente. Sus miradas se cruzaron brevemente. Alba apartó la suya inmediatamente, como siempre, pero Laila sostuvo la mirada un segundo más, y Alba creyó detectar algo en ella. ¿Comprensión? ¿Pena? No estaba segura. Pero fue la primera vez en semanas que alguien la miraba sin burla ni indiferencia. Una fisura minúscula en su caparazón de soledad. Unos días después, mientras Alba recogía apresuradamente sus libros del suelo después de que el rulo tropezara con ella en el pasillo, Laila se acercó. Sin decir palabra se agachó y le ayudó a recoger un par de bolígrafos que habían rodado bajo un banco. «Ten», dijo simplemente, entregándoselos. Sus ojos se encontraron de nuevo. «Gracias», susurró Alba, sorprendida. Laila sintió levemente y siguió su camino. No fue mucho, pero fue algo. Una conexión mínima en el vacío. Y en la mente analítica de Alba, acostumbrada a buscar patrones y datos, esa pequeña interacción se registró. Empezó a observar a Laila con más atención, de la misma manera que, casi sin darse cuenta, había empezado a observar a Mateo. Porque el miedo inicial de Alba estaba mutando lentamente. La lógica le decía que debía seguir agachando la cabeza, que no tenía posibilidades contra Mateo y su grupo. Pero otra parte de ella, una parte más profunda y resistente, empezaba a revelarse. La injusticia la corroía, y su mente, su mayor fortaleza, comenzó a trabajar en segundo plano, recopilando información, analizando comportamientos, buscando debilidades. Observaba la forma en que Mateo necesitaba la aprobación constante de su grupo, cómo inflaba el pecho cuando conseguía intimidar a alguien, cómo su chulería a menudo enmascaraba una inseguridad palpable, especialmente cuando estaba solo. Observaba su dependencia casi adictiva de las redes sociales, su necesidad de proyectar una imagen de tipo duro y exitoso en sus perfiles de Instagram y TikTok, a menudo adornada con pequeñas y no tan pequeñas mentiras. Alba no era una luchadora física. La idea de una confrontación directa la aterrorizaba, pero era inteligente, muy inteligente y paciente. Si no podía ganar por la fuerza, quizás podría ganar con astucia. La idea era vaga al principio, un pensamiento fugaz y casi culpable, pero arraigó. Empezó a documentar mentalmente cada incidente, cada palabra, cada gesto. Su cerebro, entrenado para resolver problemas complejos, empezó a ver el acoso no solo como una fuente de sufrimiento, sino como un sistema con fallos, un código con errores que quizás, solo quizás, ella podría explotar. La variable disruptiva, Mateo, no iba a desaparecer ignorándola.
Quizás había que reescribir la ecuación. La alianza con Layla se forjó de manera gradual, casi silenciosa. Empezó con asentimientos en los pasillos, luego con comentarios breves sobre los deberes o algún profesor. Un día, Layla se sentó en la mesa de Alba en la biblioteca. ¿Te molesta?, preguntó, abriendo su cuaderno de dibujo. Alba, sorprendida, negó con la cabeza. Trabajaron en silencio durante un rato, pero era un silencio cómodo, no tenso. «Dibuja muy bien», dijo Alba finalmente, señalando un boceto increíblemente detallado de la fachada del instituto. Layla sonrió levemente. «Me ayuda a fijarme en las cosas». Hizo una pausa, y en la gente. Su mirada se volvió más seria. «Sé lo que te hacen Mateo y los suyos». Alba se tensó, esperando la compasión o el consejo inútil. Pero Layla continuó. «No eres la primera, ni serás la última si nadie hace nada». Había un filo en su voz, una mezcla de resignación y rabia contenida. Mateo se cree el rey del barrio, intocable, y la gente le tiene miedo. Incluso algunos profesores prefieren mirar para otro lado. Era la primera vez que alguien verbalizaba la situación con tanta crudeza. Alba sintió una extraña mezcla de alivio y miedo. Alivio por no estar loca, por no imaginárselo todo. Miedo porque confirmaba la magnitud del problema. «¿Por qué me lo cuentas?», preguntó Alba en voz baja. «Porque veo cómo les observas», respondió Layla mirándola fijamente. «No solo con miedo, también con interés, como si estuvieras calculando algo». Alba se sonrojó. Layla había visto a través de su fachada de víctima pasiva. «¿Y qué si lo hago?». Layla se encogió de hombros. «Quizás necesites ayuda, o al menos alguien que sepa guardar un secreto». Le contó que su hermano mayor también había tenido problemas con Mateo años atrás. Nada grave, pero lo suficiente para conocer sus patrones, su forma de operar. Le habló de la compleja red social del instituto, de quién era quién, de las alianzas y las enemistades ocultas. Layla era una observadora nata, una cartógrafa de las dinámicas de poder del Espinillo. A partir de ese día, su colaboración se volvió más activa, aunque siempre discreta. Layla compartía información, observaciones. Alba compartía sus análisis, sus crecientes sospechas sobre las vulnerabilidades de Mateo. Se convirtieron en un equipo improbable, la chica invisible y la observadora silenciosa. El punto de inflexión llegó una tarde de martes. Alba salía del baño cuando oyó risas ahogadas provenientes del pasillo. Al doblar la esquina, vio a Jessica enseñando su móvil al Rulo y a otro chico del grupo. En la pantalla reconoció su propia cara, pero horriblemente distorsionada en una mueca grotesca, superpuesta sobre un cuerpo ridículo. Debajo un texto lleno de insultos y burlas sobre su aspecto. El meme se estaba extendiendo. Sintió una náusea helada. Quiso gritar, llorar, salir corriendo, pero se quedó paralizada viendo cómo se reían de su humillación. Esa noche, Alba no durmió. La imagen de su cara deformada, la risa de Jessica, la sensación de impotencia. Todo se arremolinaba en su cabeza. Ya no era solo miedo, era rabia, una rabia fría y lúcida. Habían cruzado una línea, habían invadido su espacio más íntimo, su propia imagen. La estrategia de ignorar y esperar había fracasado estrepitosamente. Era hora de cambiar de táctica, era hora de luchar. No con puños, porque no los tenía, no con gritos, porque se le atragantaban, sino con su única arma, su cerebro. Abrió su viejo portátil. La pantalla iluminó su rostro pálido y decidido en la oscuridad de su habitación. Empezó a teclear, sus dedos moviéndose con una precisión nueva. Ya no buscaba soluciones en foros de autoayuda, buscaba información. Accedió a los perfiles públicos de Mateo en Instagram y TikTok. Descargó sus videos presumiendo, sus fotos posando, sus directos llenos de bravuconadas. Empezó a analizar los metadatos, las horas de publicación, las localizaciones. Cruzó esa información con los incidentes de acoso que había anotado mentalmente. Buscó patrones, inconsistencias, mentiras. Contactó con Layla por un chat seguro. ¿Recuerdas lo que me contaste de Mateo presumiendo de saltarse las clases para ir al centro comercial? ¿Cuándo fue exactamente? Layla respondió rápidamente, con fechas y detalles. Alba los añadió a su creciente archivo digital. El plan empezó a tomar forma en su mente. No sería una confrontación directa. Sería una exposición. Utilizaría la propia necesidad de Mateo de ser el centro de atención, su propia plataforma de contra. Era arriesgado. Requeriría precisión, sincronización y una buena dosis de suerte. Pero la rabia fría le daba una claridad que nunca antes había sentido. Ya no era la víctima temblorosa. Era una estratega preparando su jugada. El tablero era el instituto.
Las piezas eran la información. Y el rey enemigo, Mateo Vargas, estaba a punto de caer en su propia trampa. Sabía que Layla estaría a su lado, observando, apoyando en silencio. La fantasma estaba a punto de demostrar que tenía sustancia y dientes. Los días siguientes, Alba se movió con una doble vida. Por fuera seguía siendo la chica callada y asustadiza, aunque quizás con una tensión nueva en la mirada que solo Layla percibía. Por dentro era un hervidero de actividad mental. Cada interacción, cada observación alimentaba su plan. Layla le proporcionaba información crucial. Mateo planeaba algo grande para la jornada cultural del instituto, un evento anual donde los alumnos presentaban proyectos, actuaciones musicales y teatrales. Quería hacer una gracia, algo que lo dejara como el rey delante de todos, y Alba era el blanco perfecto. Los rumores apuntaban a un vídeo manipulado o a alguna broma con el proyector del salón de actos. Perfecto. El escenario que él elegía para humillarla sería el escenario de su propia caída. Alba intensificó su investigación digital. Descubrió que Mateo solía usar una aplicación específica para editar sus vídeos de TikTok, una con ciertas vulnerabilidades conocidas si no se actualizaba correctamente. Averiguó, gracias a un comentario descuidado de El Rulo que Layla escuchó, que Mateo pensaba usar su propio portátil para la proyección en el salón de actos. La pieza final del puzzle encajó cuando Layla le confirmó que el profesor encargado del equipo audiovisual ese día sería don Anselmo, un hombre mayor, algo despistado y poco amigo de la tecnología, que probablemente no supervisaría de cerca lo que los alumnos conectaran al proyector. El plan de Alba era audaz y técnicamente complejo, pero factible para alguien con sus habilidades y su meticulosidad. No necesitaba hackear nada de forma ilegal. Utilizaría la ingeniería social y un pequeño programa que había diseñado ella misma, disfrazado de archivo de vídeo común. Necesitaba acceso físico al portátil de Mateo, aunque fuera por unos segundos. Ahí entraría Layla. Su misión sería crear una distracción mínima, pero efectiva en el momento justo, antes de que Mateo subiera al escenario improvisado del salón de actos. La mañana de la jornada cultural, el aire en el IES El Espinillo vibraba con una mezcla de excitación y nerviosismo estudiantil. Alba sentía su propio pulso acelerado, un tambor constante contra sus costillas. Repasó mentalmente cada paso del plan una y otra vez. Había demasiadas variables, demasiadas cosas que podían salir mal. Pero la imagen de su cara en aquel meme, la risa de Jessica, la mirada suficiente Mateix enfocada. Layla le dio un apretón discreto en el brazo cuando se cruzaron cerca de la entrada del salón de actos. «Tranquila», susurró. «Yo me encargo de la distracción». El salón de actos estaba abarrotado. El ruido era ensordecedor. Alba se situó en un lateral, cerca de la mesa donde estaban los equipos técnicos y donde Mateo esperaba su turno, jugueteando con su portátil, rodeado de su grupo. Parecía nervioso, pero también expectante, como un depredador a punto de saltar. Alba respiró hondo. Era ahora o nunca. Vio la señal convenida de Layla, un ligero ajuste de su hijab. Segundos después, Layla tropezó aparatosamente cerca de Mateo, derramando una botella de agua casi vacía, como habían planeado, sobre los apuntes de otro chico cercano, no sobre el portátil de Mateo. Se armó un pequeño revuelo, el chico protestando, Layla disculpándose profusamente, el Rulo y Jessica riéndose. Durante esos breves segundos de caos calculado, mientras la atención de Mateo se desviaba hacia el incidente, Alba se deslizó como una sombra hasta la mesa. Conectó un diminuto pendrive USB a un puerto lateral del portátil de Mateo, hizo doble clic en un archivo y lo retiró. Todo en menos de 5 segundos. Nadie pareció darse cuenta. Su corazón amenazaba con salírsele del pecho, pero sus manos estaban firmes. El programa estaba dentro. Ahora solo quedaba esperar que funcionara. Llamaron a Mateo al escenario. Subió con su habitual chulería, saludando a sus amigos entre el público. Conectó su portátil al proyector. La pantalla gigante a sus espaldas cobró vida, mostrando el escritorio de su ordenador. Mateo sonrió, cogió el micrófono inalámbrico. «Bueno, Peña», empezó, con su tono de perdonavidas. «Os he preparado una cosita, un homenaje a alguien muy especial que ha llegado nueva este año». Miró directamente hacia donde sabía que estaba Alba, con una sonrisa cruel. Empezó a buscar el archivo de vídeo que pensaba proyectar. Pero algo extraño sucedía en la pantalla gigante. El cursor del ratón se movía erráticamente, abriendo carpetas que él no seleccionaba.
Se abrió una ventana de chat antigua, una conversación suya con el Rulo, donde planeaban una broma pesada a otro estudiante. Se cerró rápidamente, pero muchos la habían visto. Mateo frunció el ceño, confundido. Intentó recuperar el control, pero el cursor parecía tener vida propia. Entonces la pantalla se quedó en negro por un instante y apareció un vídeo. Pero no era el vídeo que Mateo esperaba. Era un montaje. Un montaje brillante y devastador creado por Alba. Empezaba con clips de los propios directos de Mateo en Instagram, presumiendo de notas que no tenía, de peleas que nunca ganó, de ropa de marca que probablemente era falsa. Luego, intercalaba capturas de pantalla anónimas, pero claramente reconocibles por el estilo y las faltas de ortografía, del grupo de WhatsApp La Fantasma del Espi, mostrando los insultos y las burlas hacia Alba. Seguía con un clip de audio, grabado discretamente por Laila semanas atrás, donde se oía a Mateo amenazando a un chico de primero si no le hacía los deberes. El montaje terminaba con la imagen del meme humillante de Alba, yuxtapuesta a una foto de Mateo posando con aire de suficiencia, mientras una voz en off, la de Alba, distorsionada digitalmente para sonar neutra, decía «¿Este es vuestro rey?». Mateo se quedó paralizado frente al micrófono con la cara desencajada. El color desapareció de su rostro moreno, dejando un tono ceniciento enfermizo. Intentó detener la proyección, tecleando frenéticamente en su portátil, pero el programa de Alba había bloqueado temporalmente sus comandos. El salón de actos, que había empezado a murmurar con confusión, cayó en un silencio atónito. Nadie se reía. La crudeza de la evidencia, la exposición pública de la mezquindad y las mentiras de Mateo era demasiado impactante. Se oía el zumbido del proyector, el sonido de la propia respiración de Mateo, amplificada por el micrófono que aún sostenía con mano temblorosa. Cuando el vídeo terminó y la pantalla volvió a mostrar el escritorio bloqueado de Mateo, el silencio se hizo aún más denso, más pesado. Duró una eternidad. Mateo miró al público, a sus amigos, que ahora evitaban su mirada, a los profesores estupefactos en primera fila. Su máscara de chulería se había hecho añicos, revelando al matón asustado y humillado que había debajo. Abrió la boca para decir algo, pero solo emitió un sonido ahogado. Desconectó el portátil bruscamente y bajó del escenario casi corriendo, tropezando en el último escalón. Nadie lo detuvo, nadie dijo nada, pero todas las miradas lo siguieron. El rey había sido destronado. Y la fantasma, desde su rincón lateral, observaba en silencio, con el corazón latiendo con fuerza, pero esta vez no era solo miedo. Era también una extraña, tranquila y poderosa sensación de justicia. La jugada había salido bien, pero sabía, con una certeza helada, que la partida aún no había terminado. La onda expansiva de la humillación de Mateo recorrió Elías el Espinillo con la velocidad de un incendio forestal. Al día siguiente, el ambiente era eléctrico. Las miradas hacia Alba habían cambiado. Ya no eran de burla o indiferencia. Ahora eran una mezcla de asombro, curiosidad y, en algunos casos, un respeto temeroso. Los susurros la seguían, pero ahora especulaban sobre cómo lo había hecho, sobre la inteligencia y la audacia que había demostrado. El vídeo del montaje no circulaba. Alba se había asegurado de que el programa se autodestruyera tras la proyección, pero el relato oral era suficiente. Todos sabían lo que había pasado. Mateo no apareció por el instituto ese día, ni el siguiente. Su ausencia era tan ruidosa como su presencia habitual. El Rulo y Jessica parecían perdidos, desinflados, evitando el contacto visual con nadie, especialmente con Alba. El trono estaba vacío, y el miedo que Mateo infundía se había disipado, reemplazado por el morbo y la incredulidad. Laila encontró a Alba en la biblioteca, su santuario habitual. «¿Cómo estás?», preguntó, sentándose frente a ella. «No lo sé», admitió Alba sinceramente. La adrenalina del día anterior había dado paso a una extraña calma, teñida de ansiedad por lo que vendría después. Funcionó, pero él no se va a quedar quieto. «No», coincidió Laila. «Mateo tiene demasiado orgullo, y su familia, bueno, digamos que no les gusta que nadie se meta con los suyos». Le contó que corrían rumores de que Mateo estaba diciendo que Alba lo había hackeado, que lo había provocado, que todo era una conspiración en su contra por ser gitano y de barrio. Estaba intentando darle la vuelta a la tortilla, jugar la carta del victimismo y el racismo inverso. «Tenemos que estar preparadas», dijo Laila. «Esto va a llegar a dirección». Y así fue. El viernes, Alba fue convocada al despacho del director.
don Manuel, un hombre de aspecto cansado y traje algo anticuado. Mateo ya estaba dentro, acompañado de su madre, una mujer corpulenta de expresión desafiante, y un hombre mayor que Alba supuso era su padre o un tío, con una mirada dura que la incomodó. Don Manuel carraspeó. Alba, siéntate, por favor. Estamos aquí para aclarar lo sucedido en el salón de actos. Mateo y su familia afirman que fuiste tú quien manipuló su presentación, que lo atacaste públicamente y sin provocación. La madre de Mateo intervino con la voz alta y agresiva. Esta niña le tiene manía a mi hijo. Desde que llegó no hace más que provocarlo. Y ahora esto. Es un ataque racista, eso es lo que es. Quiere humillarnos por ser quienes somos. Alba sintió como el miedo volvía a atenazarla. Las acusaciones eran tan absurdas, tan injustas. Miró a Mateo. Él la miraba con odio, pero también con una pizca de triunfo. Creía que tenía la partida ganada. Pero Alba había previsto esto. La rabia fría volvió a surgir, desplazando al miedo. Respiró hondo. «Director», empezó con la voz sorprendentemente firme, «eso no es cierto. Lo que se proyectó fue la respuesta a meses de acoso sistemático por parte de Mateo y su grupo. Acoso verbal, físico y digital». «¡Mentirosa!», gritó la madre. «Tengo pruebas», continuó Alba, imperturbable, sacando una carpeta de su mochila. Laila la había ayudado a organizarlo todo la noche anterior. Dentro no estaba el vídeo del montaje, eso sería admitir su propia acción límite, pero sí todo lo demás. Con una calma metódica, Alba expuso los hechos ante un director cada vez más incómodo y una familia Vargas que pasaba de la furia a la incredulidad. Presentó capturas de pantalla del grupo de WhatsApp La Fantasma del Espi, con fechas y horas visibles. Mostró copias de los mensajes anónimos recibidos en el foro del instituto, señalando similitudes en el lenguaje y los errores ortográficos con los mensajes públicos de Mateo. Sacó a relucir el incidente del meme, describiendo cómo la había afectado. Detalló los motes, los empujones, las humillaciones diarias. Luego, sacó un pequeño reproductor de audio. «Y esto es una grabación de Mateo amenazando a otro compañero hace unas semanas, por si hay dudas sobre su comportamiento habitual». Pulsó el play. La voz de Mateo, inconfundible, llenó el despacho. Mateo palideció aún más. Su madre intentó decir algo, pero el director levantó una mano, pidiendo silencio por primera vez con autoridad. Finalmente, Alba sacó una hoja con varios nombres y firmas. «Estos son compañeros que también han sufrido el acoso de Mateo o han sido testigos del mío. Están dispuestos a hablar con usted si es necesario. Laila Hamoud, que está esperando fuera, puede corroborar muchos de estos incidentes». La carpeta de pruebas era abrumadora. Estaba organizada, era lógica, irrefutable. La narrativa de víctima de Mateo se desmoronaba ante la evidencia. El hombre mayor que acompañaba a Mateo murmuró algo a la madre y ambos parecieron encogerse ligeramente. Don Manuel suspiró, pasándose una mano por la frente. Miró a Mateo, luego a Alba. «Está bien, Alba. Gracias. Puedes esperar fuera con tu compañera. Necesito hablar con Mateo y su familia». Alba salió del despacho con las piernas temblorosas pero la cabeza alta. Laila la esperaba con una mirada ansiosa que se transformó en una sonrisa de alivio al ver la expresión de Alba. Se sentaron en un banco del pasillo, en silencio, esperando. Pasó casi media hora. Finalmente, la puerta se abrió y salieron Mateo y su familia. No miraron a Alba. Sus rostros eran una mezcla de rabia contenida y derrota. Se fueron rápidamente. Poco después, don Manuel llamó a Alba de nuevo. «Alba», dijo con un tono más respetuoso, «quiero pedirte disculpas. En nombre del instituto, es evidente que has sufrido una situación intolerable y que no hemos actuado con la diligencia debida. Las pruebas que has presentado son concluyentes. Mateo recibirá una sanción disciplinaria severa, incluyendo la expulsión temporal y la obligación de participar en un programa de sensibilización contra el acoso. Y vamos a revisar nuestros protocolos para que esto no vuelva a suceder», añadió con una media sonrisa. «Y debo decir que, aunque los métodos empleados en el salón de actos fueron poco ortodoxos, tu capacidad para reunir y presentar esta información es impresionante». Alba asintió, sintiendo una oleada de alivio tan intensa que casi la mareó. Lo había conseguido. Había luchado con sus propias armas y había ganado. Las semanas siguientes, Elías el Espinillo encontró un nuevo equilibrio. Mateo volvió tras su sanción, pero era una sombra de lo que fue. Más callado, menos desafiante.
Mantenía las distancias con Alba, no por miedo, sino por una comprensión tácita de que ella había ganado en un terreno donde él no podía competir. Su antiguo grupo se había disuelto o reconfigurado. El Rulo y Jessica apenas le dirigían la palabra. Alba no se convirtió en una heroína popular ni en el centro de atención. No era eso lo que buscaba. Pero algo fundamental había cambiado. Podía caminar por los pasillos sin sentir la necesidad de hacerse invisible. Las miradas ya no eran hostiles ni burlonas. Había un respeto tranquilo en el aire. Había encontrado su lugar, no adaptándose al caos, sino demostrando que podía navegarlo, incluso cambiarlo a su manera. Su amistad con Layla se consolidó. Pasaban los recreos juntas en la biblioteca, Layla dibujando, Alba leyendo o trasteando con su portátil, compartiendo un silencio cómodo o conversaciones sobre libros, series o las pequeñas injusticias cotidianas del mundo. Habían formado un vínculo fuerte, forjado en la adversidad y basado en el respeto mutuo. A veces, Alba pensaba en Mateo, no con odio, ni siquiera con rencor, sino con una especie de distancia analítica. Él era un producto de su entorno, de sus inseguridades, de una cultura que a menudo confunde la agresividad con la fuerza. Quizás el programa de sensibilización le serviría de algo, quizás no. Su futuro era incierto, pero Alba sabía que ella había encontrado su propia fuerza, no en la confrontación física, sino